Hola, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Educarte Fiscal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, seguramente a muchos de ustedes les interesará, pero antes quiero saludar a mis compañeros que siempre tienen a bien estar aquí con todos ustedes. Ana, muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Alex, buenos días, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente en este programa compartiendo con ustedes el tema, chicos. Y bueno, antes que todo, quiero enviar un saludo a mis alumnos que estoy segura de que están atentos y quiero mandarles un saludo primero. Muchas gracias por el momento. Excelente, excelente. Luis, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi Alex? Pues la verdad muy contento, muy agradecido de estar aquí nuevamente con ustedes, amigos de Educarte Fiscal. Y pues atento y precisamente ya con muchas ganas de participar, Alex, con este tema. Excelente. Bueno, pues como dice Jack, vámonos por partes. Así que el tema de hoy es defraudación fiscal. Hay ciertos temas que para muchos de nosotros los consideramos como sinónimos. Entonces empezaremos por definir qué es evasión fiscal y qué es elusión fiscal. Evidentemente, la evasión es el acto consciente de la persona de evadirse de algo o de alguien, podría ser incluso ¿verdad? Sí. Pero bien, es una forma consciente y voluntaria precisamente para pagar menos impuestos. Eso lo entendemos como evasión fiscal, la definición de evadirnos. Y la elusión no es exactamente lo mismo que evasión. La elusión es hacer uso de los mecanismos legales autorizados para disminuir la base gravable. Propiamente no es un delito, pero sí implica cierta acción tendiente a disminuir la base. Entonces, ese es mi primer comentario para terminar definiendo qué es evasión y qué es elusión. Anita, Luis, ¿qué comentarios tienen de primera vez? Sí, Adelante, Anita. muchas gracias, Luis. Pues sí, hay una línea muy fina entre la elusión y la evasión fiscal, ¿no? De repente podríamos tener alguna estrategia, si le pudiéramos llamar así, siguiendo los mecanismos legales, pero pues, si no tenemos cuidado, podremos encontrarnos llevando a cabo algunos actos que pudieran conducirnos a la evasión fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las autoridades han estado muy atentas considerando las sugerencias que nos ha dado la OCDE, otra vez, la OCDE, y bueno, hemos tenido que ajustarnos a esos requerimientos y bueno, las leyes en México se han ido cambiando de manera tan expresa que hemos generado eso. Tenemos que tener cuidado en cuanto llevemos a cabo algún movimiento que pudiera llevarnos a la evasión fiscal. Sí, totalmente de acuerdo, Ana, Alex. De hecho, creo que tenemos que entender muy bien esta parte porque precisamente de aquí es donde vamos a partir nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de la parte de la evasión, es que precisamente de manera dolosa y no culposa, estamos tratando de hacer una carga impositiva menor, no ser objeto del impuesto, tratando de manera, digamos que a propósito, estoy colocándome en el supuesto en donde la autoridad me deba cobrar menos o bien yo tenga ocultamiento de información. Entonces, esa es la parte en la que yo lo hago de manera dolosa. Y cuando hablamos precisamente de una elusión es cuando nos tratamos de posicionarnos en términos jurídicos, legales, bien establecidos dentro de toda la regulación fiscal, en la cual precisamente entro en el mismo supuesto, pero digamos que una forma es de hacerlo bien hecho y la otra es de hacerlo mal hecho. O sea, con toda la intención de afectar la parte federal del cobro de los impuestos. Muy bien, Luis. De esta manera damos puntual seguimiento a lo que son las definiciones para no confundirnos posteriormente. Ahora bien, yo recuerdo que hace algunos meses, como 1000, había reuniones, ¿no?, de negocio en donde llegaba el asesor fiscal y decía, yo te voy a conseguir facturas, sí, porque si vamos a ser honestos, es una práctica, o era una práctica común, pero la autoridad está tendiente precisamente a disminuir eso. O sea, sí, ese tipo de actitud. Es su finalidad, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien antes antes teníamos el uso de facturas falsas.
Recordemos que hace algunos años las facturas eran impresas, pero no las podía imprimir cualquier persona. Quien las imprimía era el impresor fiscal autorizado. Sí. De tal manera que había falsificación de facturas. Ahora, en la actualidad, ya no hay facturas falsas, Luis, Ana. Lo que hay es, ahora sí entrando a materia, en lo que nos establece, y sé que hemos hablado muchas veces de esto, pero no es posible no hablar del Código Fiscal de la Federación en el 69. En el 69B, donde nos dicen cuáles son los EFOS y cuáles son los EDOS. Si bien el día de hoy ya no tenemos facturas falsas, porque todas las facturas están emitidas conforme los lineamientos emitidos por el SAT, sí es verdad que la autoridad está tendiendo sus acciones a identificar esas operaciones simuladas o inexistentes. Ya no se mete en el comprobante, es que la factura es falsa. No, la factura ya no es falsa, pero la operación que ampara o es simulada o es inexistente. Y es aquí pues donde entramos con los famosos, seguramente todos habremos escuchado, de los EFOS y de los EDOS. Antes de entrar ahí, Anita, sí, Alex, sí. me gustaría hacer una aportación breve de los antecedentes, Alex. Fíjate que en 1949, precisamente en México, se mete como tal dentro del Código Fiscal de la Federación el tema de la defraudación fiscal. No es nuevo, entonces ya tiene casi 73 años prácticamente que estamos hablando que está tomado en cuenta en la parte fiscal, y entonces precisamente ahí es donde entra actualmente el 69B, que habla precisamente de la lista negra. Anita, así la conocemos nosotros en la parte contable y fiscal, la lista negra, los del 69B. Sí, por supuesto. Y recordemos, continuando con tu reseña histórica, Luis, en 2019, cuando entra precisamente el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en el anexo 5 de la regla antiabuso, nos define lo que podría ser la defraudación fiscal. Y bueno, continuando también con las definiciones, encontramos que la defraudación fiscal es el uso de engaños, el uso de aprovechamiento de errores de la ley para encontrar la manera de salvar y hacer menor nuestra base fiscal y, por supuesto, pagar menos impuestos o evitar el pago de ellos. Entonces, no solamente es emisión de facturas falsas, de CFDI apócrifos, sino de actos jurídicos completos que en un momento dado la autoridad pudiera reubicar y decir, ¿sabes qué? No lleva a cabo ningún efecto y rehaz tus cálculos de impuestos, y entonces efectivamente ya si la ley lo determinara de esa manera, podríamos encontrarnos no en una ilusión por alguna estrategia que no nos haya funcionado, sino en el punto de la evasión, en donde hay que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente. O sea, esa cuestión de dejar sin efecto los comprobantes fiscales es muy importante. Pero antes de llegar a esa, queridas personas que nos acompañan, quisiera hablar del 69B en el primer párrafo, donde nos habla específicamente de los EFOS. La autoridad va a presumir, y cuando digo va a presumir, quiere decir que todavía no está establecido que así lo sea, pero de entrada la autoridad dice, yo presumo que como no tienes infraestructura, como no tienes trabajadores, como no tienes capacidad material, y sobre todo, bueno, no sobre todo, sino ya de refilón dicen, si tu domicilio no está localizado, entonces yo voy a presumir que todos los actos que tú has realizado son inexistentes. Entonces, de alguna manera, mediante el buzón tributario, la autoridad nos notifica, notifica al contribuyente que está siendo identificado como un EFO. Pero ¿qué pasa con el EDO? A ese no le llega ninguna notificación, y es probable que un contribuyente que no tenga los elementos mencionados como capacidad material, infraestructura, trabajadores, etcétera, haya realizado operaciones, sobre todo en situaciones actuales como de la pandemia, ¿no? O sea, creo que es un tema muy puntual, donde la autoridad agarra parejo y nos dice, a mí no me interesa, ni me interesa entender si tienes o no tienes trabajadores. Creo que es importante, cuando la palabra que mencionó la maestra Ana, hay que dejar sin efectos esos comprobantes. ¿A qué se refiere? Los efectos es que para efecto del impuesto sobre la renta hiciste deducible el gasto. Para efecto del impuesto al valor agregado hiciste acreditable el impuesto. Dejar sin efectos es, a ver, tú, EDO,
que se presume que tienes comprobantes de operaciones inexistentes, necesitas dejar sin efectos. ¿Qué es exactamente dejar sin efectos? Es ingresar declaraciones complementarias donde ese tipo de comprobantes los quites de la contabilidad y los dejes sin efecto. ¿Efecto de qué? Efecto de deducción para efecto del impuesto sobre la renta y efecto de acreditamiento para impuesto al valor agregado. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Totalmente de acuerdo, Alex, totalmente de acuerdo contigo. También, Anita, contigo. Nada más para ahondar un poquito la idea que comenta aquí el maestro Alejandro, hablemos específicamente EFOS y EDOS. ¿Qué significan? Empresas que facturan operaciones simuladas. Anita hace rato decía CFDIs o inexistentes. Exacto. CFDIs que no amparan, algo así comentabas, Anita, pero realmente los CFDIs existen como tal. ¿Qué pasa? Yo me doy de alta, estoy jurídicamente bien, puedo hacer precisamente facturas electrónicas que son los CFDIs, pero resulta que yo hago una simulación de la actividad, le paso mi factura a Alex, así es como, digo, toda la gente que trabajamos en este ámbito sabemos cómo funciona, y yo le paso una factura a Alex, Alex me hace la transferencia, porque ahora ya tratan de amarrarlo así, y entonces en ese momento yo le regreso el dinero en efectivo a Alejandro. Entonces, yo soy la empresa que está facturando operaciones simuladas. ¿El EFO? El EFO, exactamente. Y Alejandro sería el EDO, empresa que deduce operaciones simuladas. Entonces, en ese contexto, yo invento una actividad que nunca realizo, pero sí la cobro. Hasta todavía jugamos con la transferencia, Alex. Así Alex es. todavía juega con el acreditamiento y la deducibilidad de esa factura que yo le di, a unas sabiendas que no existe razón de negocios, no existe materialidad. Recordemos que la materialidad no es el hecho de nada más hacer la factura y realizar la transferencia, sino que realmente se vea jurídicamente y bien establecido todo el proceso y el contexto de la realización de la actividad que plasmo yo en la misma factura, Alex, Anita. Sí, es por eso que es tan importante cuando nos hablan de contribuyente ubicado o no ubicado, ¿no? Localizado. Sí, eso, localizado, gracias. Si eres un contribuyente que no está localizado, estás en problemas, realmente, porque entonces es muy claro que tus CFDIs son apócrifos. ¿Por qué? Si no tienes los activos suficientes para llevar a cabo la operación, si no tienes el personal para llevar a cabo la operación, si no cuentas con los elementos suficientes para prestar servicios o entregar mercancía, entonces seguramente tu operación es apócrifa y entonces eres un EFO y seguramente estás mandando comprobantes a personas que las van a deducir y que probablemente no sepan que lo eres. No, Anita, y perdón, Alex, perdón. Adelante. Hay una parte importante que también creo que no había comentado con ustedes, el caso específico de un cliente que le pasó eso, Ana. Tenía su domicilio fiscal, recordemos en términos del 10 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla precisamente del domicilio fiscal y nos obliga a que también nosotros actualicemos nuestros datos cada que realizamos algún cambio. Entonces, esta persona se cambia de domicilio, no avisa, lo van a buscar no solo del SAT, Anita, del Seguro Social, Alex. ¿Y qué pasa en ese momento? Lo dan de baja del padrón. Sí. Entonces, cuando tiene un accidente de trabajo, resulta que le dicen, ¿sabes qué? Le vamos a prestar la atención al trabajador, pero tienes que pagar por fuera, porque resulta que no estás ubicado en tu domicilio. No le reconocieron las cuotas, seguramente las estuvo haciendo. Y sí estuvo pagando, sí estuvo haciendo sus contribuciones, pero precisamente la afectación no nada más es en tema del 69, EFOS y EDOS, sino también ya tiene una implicación. Recordemos que las leyes ya están ligadas entre ellas, entonces también existe una implicación en materia de seguridad social. Sí, es importante hacer mención de este tipo de pláticas. Lo que pretenden es hacer conciencia en todas las personas, porque ciertamente cuando una persona que no es tal vez contador, abogado, nos escucha, va a decir, estos están maniáticos. Los estudiantes, ¿no? Alex, que comentaba Anita, también entran en el puesto. Sí. ¿A qué es a lo que voy? Si bien la autoridad va a presumir que si no tienes trabajadores, si no tienes activos fijos, si no tienes infraestructura, se van a presumir que todas tus facturas son operaciones inexistentes, también es muy cierto que hay empresas muy pequeñas, que hay contribuyentes que no cuentan ni con personal, ni con activos fijos, ni con la materialidad para hacer las operaciones, sin embargo trabajan, y no por el hecho de que no tengan los elementos antes mencionados, ya traen per se un delito a perseguir, ¿eh? O sea, quiero aclararlo para no... entrar en detalles, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero debe de estar documentado, debe de haber una razón de negocios. Yo me dedico a comprar y vender, pero a lo mejor no tengo inventarios.
yo compro y vendo en ese momento. Es más, ni siquiera pasa por mi almacén. Oye, ¿no? Alex, una pregunta. Yo como cliente, como contribuyente, te puedo preguntar, ¿y cómo se da cuenta la autoridad que no tengo todo eso? ¿Dónde se daría cuenta? Por supuesto, en la declaración anual. Así ¿Por es. qué? Pues porque en la declaración anual tenemos que manejar qué inventarios tenemos para poderlos vender posteriormente, cuáles nuestros activos fijos, los cuales estamos depreciando fiscalmente y contablemente. Fiscalmente los estamos deduciendo, es la palabra. Muchas gracias, Ana. Y financieramente pues los estamos depreciando, ¿no? Es ahí donde la autoridad se da cuenta. Por ejemplo, si no declaramos el pago de salarios, si no pagamos el ISR retenido, pues entonces es evidente que no contamos con personal. ¿De dónde saca la autoridad esa información? De la declaración anual. Y aquí quisiera nada más detenerme un momento, porque todos hemos visto que en tutoriales de TikTok te dicen clic, aceptar, enviar, y tu declaración ya está enviada, ¿no? Entonces, ese tipo de alcances que para la gente que no está especializada, digámoslo así, porque es evidente que si yo necesito una consulta médica, pues voy a ir con el profesional de la salud, ¿no? Así es. Si tú necesitas una declaración que no tenga posteriores consecuencias, pues necesitas acudir con un profesional. Si tú lo haces, también lo puedes hacer. O sea, no es que no haya gente que tenga la capacidad de hacerlo. Sin embargo, cuando tienes un posible saldo a favor, sabes que la autoridad te lo va a negar. Y es ahí donde ya no vas a comprender, es que la autoridad, es que el gobierno, es que no me devolvieron, pero tiene una razón de ser. No te devolvieron porque probablemente las deducciones no eran autorizadas. Tú las metiste, el sistema te los puso, pero no cumplían los requisitos de forma de la Hasta ley, puedes ¿no? perder deducciones por no hacerlas de la manera correcta, precisamente por el respaldo de un profesional. Sí, exactamente. Entonces, es una serie de cosas que tenemos que ver a efecto de que nuestra declaración anual, que es lo que estamos haciendo ahorita, podamos hacerla en forma correcta. ¿Algún otro comentario, Ana, Luis? Sí, definitivamente es, aquí a lo mejor estamos, bueno, ya en episodios anteriores habíamos revisado el tema de la razón de negocios y está ligado totalmente con este asunto, ¿no? Al final cuando no podemos demostrar, porque otra vez lo mencionamos, la carga de prueba queda de parte del contribuyente. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Preguntarnos, a ver, ¿puedes demostrar que realmente tu operación es real? Porque tu operación es real, que sí es existente. Claro. Si lo puedo demostrar, entonces no hay problema, todo está bien. Pero si no, aunque la ley me diga, porque hablando constitucionalmente, lo que mencionaba, hace ratito mencionaba Liz, que es inconstitucional que se pueda encarcelar, digamos, a alguien, ¿no? Pena de prisión a alguien, es inconstitucional. Y ahorita, perdón, sí. Adelante, termina. Y que bueno, Tomamos en cuenta que si no es constitucional la pena de cárcel, podría ser que no se cause como una pena, prisión preventiva. Prisión preventiva, sí. Bueno, pero creo que quieres mandar a corte, ¿verdad, Alex? Sí, Anita, muchas gracias. Tocaste un tema medular. ¿Qué sucede si hay penas para aquellos contribuyentes que son detectados por el SAT? Así que vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un momento. Vamos a ver si existen o no esas penas. Adelante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que ingresar a nuestro canal y dar clic en el botón rojo que está debajo del video con la palabra suscribirse y en la campanita. Al hacerlo, recibirás de forma gratuita todos los contenidos nuevos de IMEFI TV. No esperes más y suscríbete. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto.
tal? Pues bueno, ya estamos de regreso. Con esta charla espero que sea de interés y de ayuda a todos ustedes. Bien, Ana tocó un punto importante. ¿Cuáles son las posibles o probables consecuencias de que la autoridad detecte, primero, que nos presuma operaciones inexistentes? Segundo, que compruebe que las operaciones efectivamente sí son inexistentes, porque una cosa es presumir que lo son y otra cosa es afirmar que lo son. Entonces, obviamente y evidentemente, en actos de fiscalización es la autoridad quien va a argumentar que las operaciones fueron inexistentes. Sin embargo, el contribuyente tiene la posibilidad de interponer los medios de defensa que así correspondan. Así que esto indica que va a haber pues van a intervenir aquí los tribunales. Pero bien, vamos a ver qué nos dice el 108 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos habla puntualmente de lo que se considera defraudación fiscal, y me voy a permitir leer lo que la ley dice. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación: comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños, aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Es aquí donde vemos en nuestro Código Fiscal de la Federación que ya estamos entrando a un ámbito penal. Sin embargo, si bien la defraudación fiscal la encontramos definida en este artículo, también encontramos en el 109 del Código Fiscal que se considera defraudación fiscal equiparada, la cual vamos a ver más adelante porque va a tener algún tipo de consecuencia. Y el 109 nos dice: será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien, y me voy a ir a la fracción 4, que será delito de defraudación fiscal simular actos en perjuicio del fisco federal. Ese tipo de simulación, ¿cómo se da? Pues mediante la utilización de documentos falsos, la omisión de comprobantes fiscales o de actividades realizadas. Aquí no estaríamos hablando de emitir comprobantes y que sean EFOS o EDOS, sino el omitir la emisión del comprobante para de alguna manera tratar de ocultar ciertos ingresos. Ese es un acto consciente que también se equipara con defraudación fiscal. No llevar los registros contables correspondientes, omitir, por supuesto, el pago de los impuestos retenidos y, en su defecto, declarar pérdidas fiscales inexistentes, que van siempre tendiente a disminuir la base gravable. Entonces, de esta manera puntualizamos los conceptos para tenerlos claros y saber si es que por ahí habría alguno de nosotros o de ustedes que por ahí está haciendo ciertas actividades, bien o no. Es importante tener en cuenta las posibles consecuencias. Luis, Ana. Sí, así es, Alex. También tenemos la fracción octava, precisamente del 109, en donde nos habla específicamente de falsificación de comprobantes digitales, que es precisamente lo que comentábamos hace rato. Entonces, en materia fiscal, nos dice que existe una defraudación fiscal que nos manda a la materia penal. Y si nosotros también nos vamos al 113 del Código Fiscal de la Federación, nos dice penas aplicables al delito de compraventa de facturas. Entonces, ahí es donde precisamente podemos ligar la parte fiscal con la parte penal, a pesar de que no sea como tal una actividad que juegue en la parte penal. El Código Fiscal de la Federación sí nos está manejando este delito como tal, nos lo maneja como un delito grave. Entonces, ahí es donde precisamente entra la parte importante del Código Penal, Anita. Sí, por supuesto. Y regresando, hace rato comentabas de las listas negras. Desde 2014 la ley tiene más bien la autoridad fiscal ha manejado una famosa lista negra, en donde aparecen todas aquellas personas que han emitido comprobantes apócrifos, en este caso los FDIs. ¿Y qué ocurre? Normalmente lo que consideramos es que, ok, yo estoy haciendo mis operaciones normales, soy un contribuyente que está consciente de hacer sus operaciones de manera correcta, pero si no sé o no reviso constantemente la lista negra, podría ser que estuviera llevando a cabo alguna operación con algún EFO. Y aunque mi operación haya sido real, si la persona con quien yo hice la operación está en esa lista negra, mi operación va para atrás.
y me la van a recaracterizar y tengo que rehacer mi cálculo de los impuestos porque no va a ser deducible mi comprobante que haya generado en ese momento por esa actividad. Y efectivamente, aunque el Código Penal no lo marca como delito, porque nos manda directamente al Código Fiscal de la Federación para que lo revisemos porque es la ley especializada o la reglamentación especializada, finalmente sí se aplican penas corporales y penas económicas para quien no cumpla con lo que mencionabas hace un momento, Luis. Las personas, Luis y Alex, ¿no? Las personas que están cometiendo ciertos delitos y que ya lo mencionaba Alex hace un momento, son quienes debemos de tener cuidado de que no se lleven a cabo esas situaciones. Sí, efectivamente. Tocando el punto que mencionabas, Ana, de los EDOS, el 9º párrafo del 69B nos dice precisamente que será obligación de los EDOS, es decir, quien está deduciendo el comprobante fiscal digital por internet, comprobar la materialidad. Oye, yo no sé si él emite facturas de operaciones simuladas, pero lo que yo le compré, la operación que él y yo tuvimos, sí fue cierta, sí se realizó y aquí está mi documentación. Recordemos que el contribuyente tiene 30 días para manifestar lo que en derecho a él le convenga. O sea, de entrada, la autoridad va a presumir que la operación no se hizo, pero ya corresponde al contribuyente decir, mira, aquí está el documento de embargue, aquí está la entrada de almacén, es más, aquí está el video de las cámaras de seguridad donde recibimos la mercancía, pero ya se vuelve una pelota de nuestro lado. Es nuestra obligación el comprobar que ese tipo de operaciones sí se realizó, ¿no? Sí, es por eso que es tan importante tener bien estructurados nuestros contratos, toda la línea que se ha seguido llevando a cabo para llevar a cabo la operación, porque, insisto, la carga de prueba queda del lado del contribuyente. La autoridad, los actos de la autoridad son tendientes a fiscalizarnos, a tenernos donde ellos nos quieren. Sí. Y hay que reconocer que su chamba la están haciendo, ¿no? O sea, yo quisiera tocar un punto antes de pasar a las penas económicas y de cárcel, porque las hay. La fracción quinta del 109 del Código Fiscal de la Federación nos dice que será defraudación fiscal equiparada, y leo la fracción quinta. Aquellos responsables de omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? O sea, vean el alcance de lo que nos establece el texto de ley. Aquel contribuyente, y seguramente nos ha pasado que llega un cliente y dice, oye, tengo 3 años de no haber presentado mis declaraciones. Pago definitivo, estamos hablando de IVA. Cuando llegan contribuyentes que no han presentado declaraciones por un periodo mayor de 1 año, pues, ¿qué creen? Estamos considerando que es defraudación fiscal equiparada. Y lo único que tenemos es un contribuyente que a lo mejor cerró su negocio, que por conocimiento o desconocimiento no presentó las declaraciones, no ingresó su aviso de suspensión. Entonces, vean la gravedad de un acto tan simple como no presentar las declaraciones por un periodo mayor de 12 meses. Y ya no estoy hablando de la restricción temporal de sellos digitales, no. O sea, estoy hablando de algo mayor. Luis. Sí, justo, precisamente creo que esta parte entró mucho en la pandemia, Alex, Ana. Muchos negocios dejaron de realizar actividades, cerraron de manera temporal. Algunos de plano, como bien comenta el maestro Alex, no realizan su actualización, su modificación como tal de actividades, lo dejan y dicen, después lo retomo, regresan con el contador. Y entonces este es un apartado de precisamente de este artículo en donde nos comenta algo bastante grave. Nos están tomando ya como defraudación fiscal el no presentar nuestras declaraciones posteriores a 12 meses. Entonces, creo que es muy importante recalcar que necesitamos hacer las declaraciones de manera periódica. En caso de que no vayamos a hacerlas, algo suceda, realizar la disminución de actividades. Y en ese orden de ideas, Alex, también me permito comentar el párrafo tercero del 108, todavía regreso al 108 porque tiene una parte importante, así como tal, la que tú dijiste del 109, esta yo la considero muy importante, donde nos dice, lo leo textualmente,
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es precisamente el lavado de dinero, se podrían perseguir de manera simultánea, juntas. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando exista ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para explicarlo un poco mejor. Imaginemos, volvemos al supuesto de que Alex y yo estamos realizando actividades de EFOS y EDOS. Suponiendo que yo le digo a Alex, ¿sabes qué? Tengo un ingreso elevadísimo, este mes me fue muy bien, tengo un ingreso muy elevado, ahora vamos a cambiar los papeles. Alex, véndeme por favor una factura. Alex me dice, claro que sí, obviamente mis recursos son de manera lícita porque estoy comprando, vendiendo, realizando una prestación de servicio donde todo lo hice, tengo materialidad, todo está bien hecho de mi parte, pero con tal de no pagar tanto, le digo a Alex, véndeme una factura. Alex obviamente va a querer una remuneración económica por la prestación que me está realizando de la prestación de la factura o de su nombre. Entonces, en este supuesto, Alejandro me hace la factura, le hago la transferencia. Cuando él me regrese el dinero y yo empiezo a repartir ese dinero, ¿qué creen? Que ya es de una parte ilícita, de acuerdo a lo que dice el código, de un lavado de dinero. Alex lo que está haciendo, su trabajo es lavar el dinero. A pesar de que yo lo hice de manera lícita, al tratar de hacer este movimiento, se convierte en un dinero ilícito. Quiero que entiendan la parte, oye, yo estoy haciendo bien las cosas, yo estoy bien establecido, pago mis impuestos, genero empleos porque doy empleo a más personas. Entonces, en este supuesto que me dice, o sea, no es nada más la repercusión de bajamos la carga impositiva, no, sino que ahora mi dinero ya es ilícito y por esa parte ilícita, pues obviamente ya entro yo en un juego de precisamente como lo platicábamos hace rato, de una pena derivado de una defraudación fiscal. Sí, y partamos también de la base de que la ley, el Código Fiscal de la Federación, nunca nos define lo que es delito fiscal. No. Simplemente nos da un listado y nos deja así como que ten mucho cuidado porque cualquier cosa que hagas podría ser usada en tu contra. Ajá. Entonces, cuando nos adentramos un poco al concepto de los delitos fiscales, tenemos que ver la enorme lista que la autoridad define, o no define, más bien que contempla como delito fiscal. Entre ellos, la inclusión de información que a lo mejor el contribuyente pudiera decir, es que no es información falsa, me equivoqué al introducir cierta información. Pero si para la autoridad no funciona como información real y la presume falsa, es delito fiscal. Sí, efectivamente. Pues bien, vamos como vamos avanzando. El artículo 108 nos habla de cómo serán sancionadas. El 108 nos dice, el delito de defraudación fiscal se sancionará con las siguientes penas. Fracción 1, prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.900.000 pesos. Fracción 2, con prisión de 2 a 5 años, cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.900.000 y no más de 2.800.000. Y la fracción 3 nos habla de prisión de 3 a 9 años, cuando el monto de lo defraudado exceda de los 2.800.000 pesos. Entonces, aguas, porque cuando se nos hace muy fácil, porque si bien era un deporte prácticamente nacional, el disminuir la base gravable para que todos o las personas interesadas paguen un impuesto menor, aguas, porque no son enchiladas. Entonces, hay que estar conscientes de las penas, ¿no? O sea, no siempre, tal vez por querer cuidar los pesos, terminamos perdiendo los miles, ¿no? Entonces, debemos de ser conscientes de eso. La sanción de prisión es un hecho. Los dolores de cabeza son un hecho. Esa frase publicitaria del SAT de hace algunos años, pórtate bien y te vas a encontrar con Lolita, ¿no? Pórtate mal y te vas a encontrar con dolores. Así que creo que es algo que debemos de tener en mente. Pues ya te regresaste muchos años, mi Alex, a ese dicho. Me sentí totalmente fuera de contexto. Bueno, es que tú eres un chamacón. Es que tú eres un pollito. Chamacones todavía, no. Yo traigo una carrera más larga, pero es importante saberlo, ¿sabes? Sí, o sea, sí vale la pena aclararlo porque
a veces no le damos la importancia que tienen este tipo de asuntos. O sea, creemos que es responsabilidad del contador y el contador que se arregle. No, no, no. El contador solamente cuantifica la operación de tu negociación, pero el responsable es el contribuyente, el que recibe los dineros, el que recibe las utilidades. Así que, ¿qué otro comentario les merece, chicos? Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Alex. O sea, de que toca cárcel y sobre todo en materia penal, precisamente este tipo de delitos los toma como prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que antes de que seas juzgado, que crees, de una vez te vas a la cárcel. Recordemos también, Alex, que hubo una modificación, Anita, en noviembre precisamente, donde el tribunal hace énfasis en esto y dice, no va a ser prisión preventiva oficiosa. Entonces creo que es necesario también, o sea, no están quitando que te vayas a la cárcel, ¿eh? Ojo, no lo están quitando, o sea, de que te vas, te vas. La única diferencia es que sabes que no te vas a ir antes de, y precisamente hablando con principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de derechos humanos, en donde especifica, sabes que todavía tienes la carga de la prueba, en donde tú puedes darte como pues precisamente que no entraste en el delito de defraudación y te metí a la cárcel. Entonces, ¿sabes qué? Para no afectarte de esa manera, eliminamos, esto fue apenas en el mes de noviembre, Así reitero. es. Sí. Entonces, creo que es importante que entendamos la diferencia. No quitan la pena de prisión, solo quitan la prisión preventiva antes de ser juzgado, Alex. Sí, sobre todo el SAT es quien tiene la sartén por el mango. Sí. Por supuesto, el SAT tiene a salvo y siempre estarán a salvo sus facultades de comprobación. Entonces, esa es la principal herramienta que tiene el SAT. Hay otro tipo de coacciones que, si bien no te fiscalizan, están tendientes a que nos regularicemos. Por ejemplo, las revisiones profundas. No es un acto de fiscalización como tal, porque no está contemplado en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, al SAT, ¿qué creen? Sí le está redituando, por supuesto, porque los contribuyentes se están alineando. Así que, bueno, pues este programa está casi llegando al fin, así que me permito darle la palabra a mis compañeros en sus comentarios finales. Sí, y creo que gracias Alex, en esta parte la autoridad ha hecho muchas cosas para procurar que el atraer todas las contribuciones sea efectivo, pero bueno, tiene todavía muchas cosas por hacer. En la parte de la informalidad creo que es algo que todavía le falta definir algunas situaciones, y que posiblemente sea esa parte en donde pudiéramos encontrar un poquito más el asunto de la defraudación, gente que no presenta declaraciones, gente que presenta declaraciones con la intención de evadir los impuestos. Generalmente lo encontramos esos puntos en la informalidad. Entonces, cuando se está en la informalidad, creo que lo correcto es intentar meterse al redil, porque de alguna forma estamos en eso. Así que a todos aquellos les hago la invitación, si están en la informalidad, para no entrar en un problema de defraudación fiscal e incluirnos en algún tema de causas de algún efecto penal que se nos pueda fincar. Entonces, lo ideal es estar dentro de la legalidad. Claro. Sí, muy cierto, Anita. Y bueno, pues queridos amigos, aprovecho también para pasarles mi contacto por cualquier duda o aclaración que les podamos hacer. Es contacto@contabilidadfiscal.net. Por ahí, está la cintilla también, por si gustan, ahí nos pueden contactar de manera inmediata. Y pues precisamente lo que comenta Ana y comenta Alex, el delito de defraudación fiscal es obviamente algo bastante grave, que a lo mejor cuando a nosotros nos invitan a bajar la parte impositiva del impuesto o la base impositiva del impuesto, se nos hace bastante atractivo, ¿no? La parte de no pagar tanto impuesto, disminuir el pago. Trataríamos de hablar mejor sobre un tema de elusión y no de evasión. Hay que hacer las cosas bien hechas, y obviamente esto es todo mediante la ley. Basarnos precisamente, en la parte legal. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Luis. Yo me despido con la siguiente experiencia profesional. Tuve una vez un cliente que me dice, prospecto de cliente, porque a final de cuentas no lo fue. Él me dijo, contador, yo quiero que me digas cómo le vamos a hacer, utilizó el plural, para defraudar al fisco. Entonces, este consejo va dirigido a todos mis colegas, a todos los contadores. Nosotros estamos formados para realizar un bien a nuestra sociedad, para hacer nuestra aportación, para
crear, sentirnos útiles. Ese es mi punto de vista personal. Contadores, abogados, personas que nos ven, debemos de cambiar el chip. Si bien es cierto, todos estamos obligados al pago de las contribuciones, lo establece el 31 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una cosa es defraudar al fisco y otra cosa es una estrategia fiscal establecida en las mismas leyes. Yo no tengo que pagar un peso más por el pago de las contribuciones, ni un peso menos. Tengo que pagar lo que es, porque eso me va a permitir seguir subsistiendo, seguir llevando el alimento a la casa de nuestras familias. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran como Alejandro Valdés, @valdesiasoc.com. Es un gusto haber estado con ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.